got something that might interest you. Muy buenas, gente. Sé que este vídeo se sale bastante de lo que sería la estética y sobre todo la dinámica que tenemos en el canal, pero viendo que siempre he hecho explicados y he hecho de otras cosas, pues digo, hostia, pues podríamos aprovechar y hablar de este tema que ha sacudido muchísimo a las redes sociales e intentar que en un vídeo que sea lo más corto y breve posible queden cosas bastante claras respecto a lo que es el coronavirus o el COVID-19, que lo podéis ver en cualquier red social, cualquier tweet. Se han dicho tantas cosas que se llega al punto de que no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Así que aquí tenéis prácticamente la información que he buscado, todo de manera más compacta y lo que sería la estimación más real. Ahora sí que sí, gente, sin más dilación, comencemos con este explicado. Bien, como primer punto vamos a hablar de lo que sería el COVID-19 o la enfermedad del COVID-19, que es la enfermedad que está provocando esta cepa del coronavirus. Pensad que esto es una cepa completamente nueva que apareció en la provincia de Wuhan, en China, el 1 de diciembre de 2019 y que se ha contagiado pues a un nivel mundial prácticamente. Pero la enfermedad que provoca, pese a que sea similar a la gripe, en realidad no es tan grave como la misma. De hecho, es una enfermedad que es bastante grave por el hecho de que deriva en neumonía, pero solamente en esos casos, en los que son graves. De hecho, en la mayoría de personas que les afecta no llegan a notar unos síntomas tan graves como los que provoca la propia neumonía. Bien, vamos a pasar a hablar de los signos y los síntomas. Los síntomas más comunes que suelen tener prácticamente la mayoría de las personas infectadas son las secreciones nasales, es decir, que tienes mocos, la tos, dolor de garganta, fiebre de 38-39 grados, que ya es una temperatura importante, y los síntomas graves son dificultades para respirar y que pueda esto derivarse en neumonía, ¿vale? Estos son los síntomas que tenéis que tener más en cuenta, pero pensad que afecta principalmente los graves a estos grupos vulnerables, que es lo que he dejado aquí abajo, que serían las personas mayores, de más de 60 años en adelante, aquellos que padezcan pues problemas respiratorios tales como el asma, la diabetes, las cardiopatías o incluso inmunodepresivas, que tengan bajas defensas de su sistema inmunitario por diferentes causas en general. Pensad que los síntomas comunes es lo que vais a tener, es lo que se suele tener la mayoría de las personas, y los graves solamente tendrían que afectar a estos grupos vulnerables, ¿vale? Pensad que muchas de las personas que han muerto, por desgracia por este virus, son principalmente porque de las propias complicaciones que generaba la enfermedad, pues era el hecho de que les hicieran caer pues por otras cosas ajenas. A lo mejor hacía que las propias enfermedades que ya tenían o las dolencias o afecciones ya de por sí se agravaran todavía más. Es por eso que las personas mayores o aquellos que tengan problemas respiratorios pues tenían más dificultades para soportar esto. De todas formas, para hacer el inciso antes de pasar a la prevención, hay que decir que esta no es una enfermedad que se considere mortal. De hecho, la letalidad promedio en el mundo es de un 3,84%, lo cual pues es una letalidad dentro de cabe bastante baja, así que no hay que pensar que esto lo vas a pillar y vas a morir. De hecho, hay muchas enfermedades más peores que se han tenido en estas últimas décadas y no las hemos ni siquiera tenido atención. Ya pasó lo del ébola, que se considera incluso mucho más grave. Pero bien, volviendo al punto de la prevención, aunque pueda sonar un poco radical, estas son las mejores maneras para evitar que tú lo puedas pillar y que no se desarrolle ese periodo de incubación y luego pues lo tengas. Bien, la primera sería que te laves las manos con más frecuencia, especialmente después de tener contacto con otras personas o al estar en la calle, ya que el virus se transmite por las microgotas que están en el aire, estas que pueden salir pues con la propia saliva, cuando hablas, cuando toses, cuando escupes, etcétera, ¿vale? Esto es una manera de evitarlo. La siguiente sería que evitar que tus manos toquen tu cara lo máximo posible. Piensa que las manos es donde será el principal punto donde tú tengas contacto con las personas o con el mobiliario urbano o con cualquier otra cosa, y al pasarlo por tu cara pues es bastante factible de que vaya hacia tu sistema respiratorio. El tercer punto sería que mantengas una cierta distancia física con las personas, principalmente por el hecho del habla, la respiración o la tos, la que se recomienda que es de 1 metro, es decir, intenta no estar súper pegado a esa persona o al menos no estar frente a frente. La siguiente es que si toses se recomienda que sea sobre tu propio codo o sobre Kleenex, pañuelos de usar y tirar. También otra es que procures no comer alimentos que sean crudos o poco hechos, ya que los virus en los alimentos así se mantienen vivos durante más tiempo y es bastante factible de que lo puedas ingerir, principalmente porque si escupes al plato o a estos alimentos o llegan a este punto, pues los puedes ingerir directamente. Y luego también, que es la que más se ha recomendado, que por eso se han cerrado pues tantos colegios o se han cerrado empresas o otras cosas, simplemente por prevención y la alarma social, es para que se eviten situaciones sociales, es decir, que se junten grandes grupos de personas para que el contagio no sea tan grande. Pero luego si al final se cierra el colegio para los chavales quedar fuera en otro lado, al final la prevención es tontería, porque la gente en vez de estar en un lado va a estar en el otro y se va a propagar igual. Bien, ahora esconderíamos a la prevención de qué hacer si estás infectado, ¿vale? No hay que alarmarse, no hay que pensar que esto va a convertirse en una epidemia zombie, no.
Bien, el primer punto sería que si crees que estás infectado deberías llamar a un médico para evitar contagiar a otros pacientes. Piensa que si tú estás infectado de esto y te vas a un ambulatorio o un hospital o cualquier sitio, pues puedes exponer tú a otras personas que a lo mejor solamente van por una dolencia menor y no necesariamente tiene que ser por el coronavirus. Con lo cual, pues si crees que estás esto, puedes llamar al médico para que éste venga a tu casa y te dé pues básicamente el tratamiento, las recomendaciones básicas. La siguiente sería que utilices mascarilla, por el hecho de que tú también tienes una vida normal, puedes salir a la calle, etcétera, y la mascarilla es una prevención no solamente para tú evitar pues respirar en sí más cosas malas, sino también por el hecho de evitar que tú puedas contagiar a otras personas, lo cual pues dentro cabe es una acción de buena fe. El tercer punto sería que procures no estar cerca de personas mayores o de grupos vulnerables. Principalmente porque el miedo de esta enfermedad es el hecho de que las personas, como he comentado antes, mayores o de los grupos vulnerables, son aquellas que tienen más posibilidades de pasarlo mal o de tener los síntomas graves o de llegar al punto de la muerte. Es por eso que la gracia en sí es que no estés cerca de estos grupos para, digamos, no hacer pues el mal de forma indirecta. El siguiente punto sería que avises a tu empresa o centro en el que trabajes, ya que si ya has visto hay muchas empresas que han tomado pues precauciones al igual que los colegios y de hecho pues ya que tienes que faltar pues justificar el motivo de esto, ya sea llamando al médico y que te dé directamente pues conforme tú estás enfermo de esto y no puedes asistir al trabajo pues también por el bien social de no tener que contagiar. Y también lo último es que avises a la pareja, amigos o personas con quienes hayas tenido contacto más reciente, porque seguramente si tú lo tienes, en todas esas 2 semanas que has estado incubando, seguramente otras personas ya lo tengan. Entonces es bueno avisar para saber quién lo ha podido pillar y quién no, y así eliminar prácticamente los focos de contagio. Ya para finalizar nos vamos con el tratamiento, pero en realidad no hay un tratamiento como tal, sino simplemente es una pauta que deberías seguir para que la cosa sea mucho mejor. Bien. Hay que pensar que el periodo de incubación es generalmente de unos 5 días, ya que se ha mostrado que puede ser de 1 día a 4, de 5 a 7 o incluso máximo 14 días, ¿vale? Esto variará dependiendo de tu salud y de la persona en general. Luego también el COVID-19, que es la cepa a la que nos estamos enfrentando ahora, se considera que es leve para niños y para jóvenes, ya que normalmente los síntomas no suelen ser muy agravantes para ellos y se suelen recuperar antes. Pero es bastante malo para las personas, como he comentado antes, de los grupos vulnerables, porque a estas personas sí que les afectará más. Luego también, aunque suene dentro de alarmante, no existe cura, la gripe tampoco tiene cura y se puede seguir tratando sin problema, y de hecho la gripe es incluso peor, pero hay pautas para poder aliviar los síntomas y el estado de la persona, para que esos días vaya mejorando. Que estas serían las siguientes, al menos las que se han dado para intentar mejorar, porque no es que haya mucho para hacer. La primera es el reposo, dormir, es decir, que duermas dentro cabe tu biorritmo habitual, no hace falta que duermas excesivamente, pero tampoco poco. Duerme lo normal, que son entre las 6 y las 8 horas, beber muchísimos líquidos, exceptuando el alcohol, ya que no se recomienda para nada el alcohol, fumar tampoco, pero por el hecho de que agrava los síntomas respiratorios, y a fin de cuentas, si estás fumando, viendo que tienes la tos y te cuesta respirar, no te estás haciendo bien realmente. Pero claro, esto es una pauta y el que la quiera seguir, la puede seguir, y el que no, no pasa nada. Y tomar antibióticos, los cuales son paracetamol e ibuprofeno. Siguiendo esto, si lo tienes como si lo quieres evitar, la cosa debería ir mejorando. Ten en cuenta que durante tu periodo de incubación tú no te vas a enterar que lo tienes. De hecho puedes estar viendo este vídeo o incluso yo ahora mismo lo puedo estar haciendo esto y ni siquiera sé que lo tengo. Porque hasta que no van pasando los días, desde que lo pillas, pues es el momento hasta que te vas encontrando mal, vas sintiéndote cansado, te va entrando la fiebre y cuando vayas cumpliendo ya con los síntomas ya puedes pensar que es por eso, pero también piensa que puede ser cualquier otra dolencia. No necesariamente tu única enfermedad ahora mismo pendiente puede ser el coronavirus. Y bueno, esto es todo, un vídeo así especial que quería traer y de paso intentar pues ayudar a las personas que han tenido pues dudas con este tema. Muy buenas gente y hasta la próxima.